después de la escena del televisor. Todos los que estaban en el sillón estaban dormidos excepto Mag, no se podía quitar el sabor amargo de la boca. Esto no está bien, me merezco su amor y su amabilidad, soy probablemente la persona que reemplazó a su verdadero hijo, pero ya no puedo hacer nada y tampoco tuve opción, antes ni siquiera tenía cuerpo para resistirme. Max se intentaba justificar el hecho que le había quitado a un niño la oportunidad de haber disfrutado de una familia que lo quería, pero ya nada podía hacer aparte de lamentarse en silencio. Luego una idea para nada agradable cruzó la mente de Mag. ¿Y si descubren la verdad, qué pensarían de mí? ¿Me odiarían? ¿Aún así estarían dispuestos a acogerme en sus vidas? Puede que lo esté pensando mucho, pero este tipo de pensamientos no lo dejaba dormir. Mag vio hacia un lado y pudo ver a Doll y Mitchell abrazándolo con la ternura que una familia solo podía dar, aunque sean solo robots son igual de humanos que yo, y que cualquiera. Luego vio hacia el otro lado y pudo ver a Eva abrazando a Doll y a Mitchell de forma protectora. La cara de Mag estaba con varios sentimientos encontrados, solo pudo suspirar y esperar lo que le preparaba el destino en silencio. Sueño de Mag. Mag no sabía cuándo se había dormido y tampoco se había dado cuenta que estaba durmiendo, ya que la habitación era una perfecta copia donde Mag estaba durmiendo con su familia. Mag solo podía ver a el televisor mientras aún estaba acostado en el sillón, era lo único que podía hacer, pero el ambiente de la habitación se está poniendo cada vez más frío, se podía notar como poco a poco la habitación se estaba congelando. Mag se estaba dando cuenta de eso e intentó despertar a Doll o a Eva pero ninguna respondía, intentó con Mitchell pero pasó exactamente lo mismo, ninguno estaba reaccionando, eso hizo que Mag se alarmara e intentó girar la mano de Eva, pero cuando lo hizo una parte del cuerpo de Eva se había caído congelado. Mag abrió los ojos de la impresión, luego vio hacia su otro lado y podía ver perfectamente como Doll y Mitchell se estaba congelando poco a poco, como si estuvieran esperando a que Mag los viera. Desde la televisión salió una cadena en lo que parecía ser de hielo sujetándolo en todo su cuerpo. Mag no podía hacer nada por su carente falta de extremidades. Cuando lo estaban a punto de arrastrar se despertó. Mag tenía los ojos abiertos, si pudiera sudar estaba seguro que estaría sudando a mares. ¿Qué demonios con estos sueños? Después del susto que le dio el sueño anterior vio sus alrededores y aún estaban en el sillón durmiendo. Mag podía ver la pantalla de carga de todos los que estaban en la habitación. ¿Así me veo cuando estoy durmiendo?, preguntaba con algo de curiosidad. Después de unos minutos Doll había despertado, estaba viendo sus alrededores y luego se fijó en Mag. Doll. ¿Así que estás despierto a estas horas?, preguntaba con algo de curiosidad esperando a que Mag respondiera. Sonidos de bebés. Pero claro, Mag aún no podía hablar. Doll giró los ojos y agarró a Mag y lo estaba llevando a su habitación para acostarlo. Pero Mag no quería ir a su habitación, de hecho, quería explorar la casa. Después de todo solo pudo explorar un poco la colonia, pero su casa aún era desconocida para él. Mag estaba girando en las manos de Doll haciendo que Doll lo suelte. ¡Auch! ¿Desde cuándo puedes girar así de rápido? Mag se había caído directo en el suelo, claro le dolió pero no paró hasta tener algo de distancia de Doll. Es muy temprano para esto, lo decía con algo de cansancio. Doll intentó volver a agarrar a Mag, pero cuando lo intentó Mag volvió a girar. Doll hizo un pequeño sonido de queja, pero volvió a intentar agarrar a Mag pero pasó lo mismo. Dios, esto es muy gracioso. Mag se alejaba cada vez que Doll se acercaba. Como cuando intentabas entrar a un auto, pero el auto se alejaba cada vez que te acercabas. Doll. Mag, ya basta. Cada vez Doll estaba más molesta. Risas de bebés. Cada vez que Mag se reía de Doll solo lograba molestarla más. Dios, olvidaba lo divertido que eran las bromas. Joder, perdí mucho tiempo cuando estaba muerto. Mag y Doll estaban haciendo tanto ruido que Mitchell y Eva se habían despertado. Eva. ¿Qué está pasando?, lo decía con voz de sueño. Mitchell. No lo sé pero se escucha en el pasillo, lo decía con voz de sueño. Ve tú, decía Eva. Mitchell solo podía suspirar con claro cansancio. Está bien pero la próxima vas tú. Sí, eres el mejor, lo decía mientras volvía a dormir. Mitchell se había levantado del sofá y fue a los pasillos, y la escena que se encontró casi le hizo soltar una carcajada. La escena era de Doll intentando agarrar a Mag pero todos sus intentos solo fallaban. Esta vez agradezco a Eva. Mitchell había sacado una cámara de no sé dónde y había tomado una foto hacia Doll y Mag.
En la foto se podía ver a Doll con el pelo desordenado perseguía a Mac que tenía una sonrisa mientras seguía acelerando. Doll y Mac se dieron cuenta que les tomaron una foto y solo pudieron girar sus cabezas lentamente. En el caso de Mac sería girar su cuerpo lentamente. Mitchell al ver el cambio de humor repentino guardó la cámara con algo de nerviosismo. Hola, Mitchell solo podía saludar con nerviosismo. Doll vio a Mitchell y luego las manos que estaban atrás de Mitchell. Mitchell solo podía estar más nervioso por cada segundo que pasaba. Mac sin que nadie lo viera fue detrás de Mitchell y aceleró y fue directo al pie de Mitchell haciendo que se cayera al suelo y la cámara fuera soltada. Todos podían ver cómo la cámara estaba en el suelo. Mitchell solo podía ver cómo lo habían acorralado. Doll había agarrado la cámara y vio lo que tenía, era una imagen donde claramente estaba para ridiculizarla. Mitchell solo podía tragar saliva. Intentó usar su última carta y era llamar a Eva. Pero cuando lo intentó Mac lo cayó con su cuerpo ya que no tenía manos para hacerlo. Mitchell solo podía ver a Mac con traición y claro horror en su cara. Mac solo pudo reír como villano, pero era el único que podía deleitarse con esa risa porque lo único que salió de su boca fue risas de bebé. Me lleva. Después de unos cuantos minutos Doll había atado a su padre mientras aún sostenía la cámara, mientras con la otra mano sostenía a Mac, los dos estaban dándole una mirada de muerte. Bueno, solo Doll, Mac solo le seguía el juego. Doll. Así que te gusta hacer fotos, lo decía mientras daba vueltas alrededor de Mitchell. Mitchell solo podía ver a su hija mientras había una clara tensión. Bueno, ¿qué te parece si yo también tomo unas cuantas fotos? Lo decía mientras sacaba algo brilloso. Eva había despertado pero algo no andaba bien, eso lo podía sentir, todo estaba apagado y no veía a Mitchell ni a Doll. Fue a ver dónde estaba, fue a los pasillos y revisaba habitación por habitación y se dio cuenta que Mac no estaba, se alarmó aún más, pero eso no evitó que pudiera escuchar unos sonidos detrás de la habitación que compartía con su esposo. ¿Son gritos?, preguntaba Eva. No perdió tiempo y abrió la puerta y lo que vio era Doll con un marcador mientras dibujaba en la cara de Mitchell, y Mac pues tampoco se salvó y tenía algunos dibujos en su cara. Doll estaba tomando varias fotos a los dos. Eva tenía una cara de palo por lo que estaba viendo, después de unos segundos se estaba riendo de la escena. Pero después de unos segundos se calmó. Ay, por robo Jesús, ¿qué está pasando aquí?, lo decía mientras aún estaba riendo de la escena que tenía enfrente. Mac solo tenía una cara de pocos amigos, yo pensé que solo iba a hacer a Mitchell así, no tiene tanta gracia. Doll solo podía ocultar los marcadores que tenía en las manos. Mitchell solo podía ver su esposa pidiendo ayuda con los ojos. Eva. Bueno, no importa, solo límpiense y suelta a tu padre, lo último lo decía con una pequeña risa. Doll no perdió tiempo y hizo lo que le pidió Eva. Doll había limpiado a Mac y liberado a Mitchell. Doll estaba algo avergonzada pero no lo quería demostrar, al menos no a su madre. Después de haber limpiado a Mac, lo estaba llevando a su habitación. Pero cuando estaban adentro ella dijo unas palabras que pusieron algo nervioso a Mac. Veo que si puedes entender a los demás, lo decía mientras veía a Mac con algo de curiosidad. Mac estaba sudando una gota de sudor digital. Y viendo tu expresión me lo confirma más. Bueno, solo quería confirmar eso. Doll había dejado a Mac en la cuna y se fue de la habitación de Mac a paso lento. Mac solo pudo tragar algo de saliva por lo que había pasado. Así que ella ya sabe que la puedo entender, eso fue más rápido de lo que pensé, lo decía con algo de nerviosismo, mientras no descubra quién soy en verdad, no habrá ningún problema, ¿verdad? Lo decía con clara duda. Mientras no sepa eso estaré bien. Mac se estaba animando a él mismo para que el ataque de nervios que venía no lo consumiera. Mac esta vez no durmió en toda la noche, todas las variantes estaban ahí, pero entre más lo pensaba más evidente eran. Cuando menos se lo había esperado, ya había desperdiciado toda la noche sobrepensando todo. Solo podía ver en sus ojos digitales claras ojeras por no haber dormido. Ya había alguien abriendo la puerta de su habitación y era Doll. ¿No estás despierto tan temprano?, lo decía mientras veía con curiosidad a Mac. Mac solo podía ver a Doll con claras ojeras en su cara. Doll se sorprendió un poco al ver a Mac así, se veía algo, como decirlo, desanimado. Doll no pudo evitar preguntar. ¿Estás bien?, lo decía con algo de preocupación. Si Doll sabía que la podía entender, solo era cuestión de tiempo para que Eva y Mitchell lo sepan también.
Mac solo podía girar hacia un lado ignorando a Doll. Doll no se había preparado para esa reacción de Mag. De verdad que algo le estaba pasando a Mag. Iba a llamar a mamá pero decidí que esto lo iba a solucionar yo misma. Suspiró de Doll. Sé que no me puedes responder, pero sí entender, porque estás así. Solo gira hacia la derecha si es que acierto y si no acierto solo gira hacia la izquierda. ¿Está bien? No hubo ninguna reacción de Mag. Doll solo pudo suspirar otra vez. Bien, ¿papá hizo algo que te molestará? Preguntó Doll, sin respuesta de Mag. ¿Mamá hizo algo que te molestará? Doll había reformulado la pregunta pero no hubo respuesta de Mag. Doll había reformulado la pregunta otra vez. ¿Yo hice algo que te molestará? El cuerpo de Mag se había movido hacia la derecha. Doll al ver eso se preocupó y estaba viendo en sus recuerdos qué pudo haber hecho. Si es por lo de los marcadores me disculpo por eso, pero sus disculpas se habían quedado en su boca ya que Mag estaba dormido desde hace un buen rato. Doll solo podía ver esto con los ojos en blanco. Esto no me lo esperaba, mejor lo dejo dormir. Se veía que no había dormido. En el sueño de Mag, se podía ver como Mag estaba en un supermercado comiendo un helado mientras veía a la gente pasar. Bueno, este helado es un poco la verdad creo que la próxima elijo ese combinado a ver qué tal, lo decía mientras se terminaba lo que quedaba de su helado. Se fue del supermercado calmadamente mientras botaba el envase donde estaba su helado, puso sus manos en sus bolsillos mientras seguía caminando, lo que haría por tomar un té, lo decía mientras se imaginaba un té caliente, se le hacía agua a la boca con solo imaginarlo. Mientras caminaba se había chocado con alguien con cabello azul, parecía ser una chica de su edad, pero Mag no le dio mucha importancia y solo se disculpó y siguió su camino, pero después de unos segundos volteó porque había dado cuenta de algo de la chica, pero cuando se volteó no había nadie. Estaba seguro que esa chica tenía algo de metal en su cuerpo, lo decía mientras aún seguía mirando hacia la lejanía. Bueno, ya que descartó sus preocupaciones y siguió su camino, se le estaba haciendo tarde para encontrarse con sus amigos. Cuando por fin había llegado al lugar de encuentro donde habían cuadrado en encontrarse, Mag había sacado su celular mientras confirmaba si iban a venir y varias confirmaciones no tardaron en llegar. Mag no tardó en guardar su celular mientras esperaba, fue a comprar un jugo, pero cuando le dieron el jugo algo era raro en tal jugo, era de color negro y era raro porque había pedido un jugo de manzana. Usualmente no se ve así. Lo probó un poco y sabe a manzana, seguramente era alguna promoción o algo así. Las tiendas inventan de todo para atraer clientes. Solo dio las gracias y se fue del establecimiento, volvió al punto de encuentro y aún no habían llegado. Esto es raro, usualmente no llegan tan tarde, lo decía mientras veía la hora en su celular. ¿Qué estará pasando? Hasta que vio a unos de sus amigos, pero algo andaba mal, su cara estaba borrosa, su voz indistinguible como si alguien estuviera distorsionando lo que estaba diciendo. Mag solo podía ver esta escena, tan peculiar, con claro miedo, pero no quiso demostrarlo. Intentó limpiar sus ojos, quizás solo era una mala jugada de su cerebro, pero cuando lo hizo la escena había cambiado. Ahora él estaba en el suelo con varios agujeros en su cuerpo, la sangre negra antes roja estaba dispersa en un charco. Mag solo podía escupir algo de sangre mientras veía cómo se desangraba poco a poco, su respiración estaba agitada, no podía creer lo que estaba pasando. Mag. No otra vez, mierda. Mag solo podía maldecir. Todo su cuerpo se sentía frío y poco a poco partes de su cuerpo también se estaba congelando. Mag. Como si no fuera suficiente estar con múltiples balas en el cuerpo, ahora esto, una sonrisa amarga estaba presente en la cara de Mag. Pero alguien se estaba acercando, alguien con un arma. Mag. Así que viniste a terminar el trabajo, lo decía no con burla sino con resignación. Era el mismo que lo había asesinado la primera vez, lo estaba apuntando directo a la cabeza. ¿No es irónico que una de las pocas personas que recuerdo con detalle sea el mismo que me mató? Creo que te tengo en gran estima, ¿no es verdad? Lo decía burlándose de sí mismo mientras aún veía a esa persona que lo había asesinado. Pero cuando estaba a punto de apretar el gatillo, la mano del asesino se había congelado y se estaba rompiendo poco a poco. Mag solo podía ver la escena con leve impresión, pero también podía ver un cabello azul algo conocido. Pero cuando estaba a punto de ver a la persona que lo había salvado, justo había despertado. A fin de cap,